¿Dónde estuviste estos días? No sabíamos dónde estabas. Nos preocupaste tanto. Ni siquiera contestaste el teléfono. ¿No sabes lo peligrosas que son las calles? Hay robos, asesinatos, secuestros, drogas y violencia. ¿Sabes lo preocupados que estábamos? Ya eres grande. ¿No te importa hacernos esto? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué te importa tanto? ¡Basta! No le hables así a tu madre. ¿Crees que puedes contestarnos? No puedes portarte así. Debería golpearte. ¿Qué estás haciendo? Deberíamos intentar hablar. ¿De qué sirve golpearlo? Mira cómo está actuando. Debería golpearlo. Esos juegos lo han afectado. No regresó en días. Si sigue así, arruinará su vida. ¡Déjenme! Xiangmin, ¿por qué crees que está actuando así? Ya hablamos con él, lo regañamos, lo golpeamos, hicimos todo a nuestro alcance. Pero nada funcionó. Debemos pensar en otra cosa. He estado pensando que tal vez deberíamos enviarlo a un centro de adicciones. Quizás puedan ayudarlo. ¿Centro de adicciones? ¿Cómo podríamos? En esos centros usan electroshocks y drogas para evitar que los niños jueguen. Es malo para los niños. Y dicen que no tiene ningún beneficio real. Algunos niños no salen bien de ahí. Salen como catatónicos. O se vuelven más extraños. Incluso algunos mueren en esos centros. Si envías a Xinguang ahí, lo enviarás al infierno. No estoy de acuerdo. Yo tampoco quiero enviarlo al centro de tratamiento. ¿Y si no lo curan? ¿Si llega a pasarle algo? Podría empeorar. Sí. Tenemos que encontrar otra manera. No logro entenderlo. ¿Cómo es que el gobierno ignora a tanta gente que es adicta al Internet? ¿Ni siquiera el Departamento de Educación? ¿Cómo pueden aprender los niños pegados a la computadora? Fue un desperdicio pagar sus estudios. Tienes razón. Si esta generación continúa tan obsesionada con el Internet, los llevará a su ruina. El Partido Comunista no se ocupa. Solo les importa cobrar impuestos para así enriquecerse. No les importa la gente común. No les importa la devastación que los juegos ocasionan en esta generación. Nuestro hijo es otra víctima. Al gobierno no le interesa, así que tenemos que resolverlo por nuestra cuenta. Sí. ¿Y si enviamos a Xinguang a una escuela privada? Ahí los niños están supervisados y no pueden salir de las instalaciones. No los dejan ni llevar celulares. En una escuela así, Xinguang no podrá conectarse. ¿Tú qué dices? Es una buena idea. Pero la matrícula es costosa. ¿Cómo vamos a hacer para pagarla? Ya pensaré en algo. Si tenemos que pagar más para recuperar a Xinguang, lo haremos. Todas las escuelas privadas son iguales. Estoy harto de este lugar. Ya quiero irme. Oye. ¿Quieres ir al café internet? Déjame en paz. Ay, bromeas, ¿verdad?
No podrás salir por esos muros. Es una ¿Tú qué tontería. sabes de eso? Sigue soñando. Sé cómo salir de aquí. Acérquense. Los jóvenes y viejos se congregan. Hay montañas altas y colinas empinadas, bosques densos y rodales de bambú, y una corriente fluida y límpida que refleja el entorno. Nos sentamos junto a un arroyo con copas de vino flotantes. Aunque no se oyen los magníficos sonidos de la música, con una copa y un poema. ¿Ustedes saben por qué los llamé? Miren los resultados de la prueba. ¡Reprobaron! ¿Acaso no estudiaron? Piensen en sus padres. ¿Qué dirían de estas calificaciones? Los dos pasan mucho tiempo con ese Shufei. ¿Acaso quieren ser como él? ¿Un fracasado? ¿Eh? Hola. Oigan, ¿quieren jugar esta noche? Yo ¡Claro! tuve la mayor puntuación. Esta vez conseguiré el gran botín de la Bien, escena. Vamos. ¿Sí? Maestra Shu, hola. Buenos días. Su hijo no ha venido a clases. ¿Cómo? Un compañero lo vio salir de la escuela. Ah, gracias. Xinguang, Xiao Tao, esperen. Así que aquí estabas. El enemigo. Rápido. Mátalo. 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 Hijo, toma tu regalo de cumpleaños. ¿Te gusta? Me encanta. Gracias, papás. Papá, mamá. Miren, gané el primer lugar en el concurso de canto. Bien hecho. Lo lograste, felicidades. Mamá, papá, he decidido entrar al conservatorio. Ujú. Entonces, sé que lo conseguirás. ¿Hasta cuándo dejarás esos juegos en línea?
Toma, Wikin. ¿Por qué estás tan preocupada hoy? Estoy preocupada por mi hijo Xinguang. Todo lo que hace es jugar en la computadora. Lo enviamos a una escuela privada, pero falta para ir al cibercafé. La verdad, ya no sabemos qué hacer. Wikin, tu hijo no es el único. Muchos chicos jóvenes pasan el día en cibercafés. Con el tiempo llegan a arruinar sus vidas. Es un problema difícil de resolver. Yo creo que puede haber una solución. Debes hacer que crea en Dios. Dios es todopoderoso. Solo Dios puede salvarlo. Ten fe en Dios. Solamente Él puede salvarlo. ¿Dios? ¿Crees que Dios pueda salvar a mi hijo de su adicción? Si de verdad crees en Él, Dios puede salvarlo. Conozco a alguien cuyo hijo también era adicto al Internet. Casi se sale de la escuela. Luego le compartieron su fe en Dios y así él pudo superar su adicción. Hay personas con adicción a las drogas, el juego o el alcohol y lo han superado gracias a su fe en Dios. Si guías a tu hijo hacia Dios, todo estará bien. ¿De verdad? Entonces, mi hijo se recuperará. ¿Cómo lo haremos? Necesito ayuda. Yo soy nueva en esto y no sé mucho. Mira, mañana descansamos. Invitaré a mis amigos para hablar. ¿Quieres? Sí. Vengan a casa. Así estaremos los dos. Genial. Entiendo perfectamente cómo se sienten. Hace unos años, nuestro hijo también era adicto a los juegos. Lo veía jugar todo el día y no estudiaba. Me estaba volviendo loca. En aquel entonces no sabía a dónde ir. Estaba realmente desesperada. Intenté de todo para curar su adicción. Hice lo que debía hacer. Usé todos los métodos. Lo golpeamos, le gritamos, lo vigilamos. Fue con un psicólogo y a un centro de tratamiento de adicciones. Pero nada de eso funcionó. Recuerdo que en esa época derramé muchas lágrimas. Así estamos nosotros. Cuando estaba por perder la esperanza, vino un primo y entonces me habló de Dios. Me dijo que Dios realmente existe y gobierna sobre todo. Aun cuando la vida es difícil, si las personas oran a Dios y creen y confían, Dios resolverá sus problemas y las ayudará. Es cierto. Yo sabía en mi corazón que Dios existe. Y cuando escuché todo esto, sentí que encontré un salvavidas. Supe que nuestro hijo se salvaría. Entonces, los dos empezamos a creer en Dios. ¿Y después? Después, llevamos a nuestro hijo a participar en reuniones para que orara y así confiara en Dios, contándole nuestros desafíos. Al principio, continuaba siendo adicto a los juegos y volvía a recaer. Así que seguimos orando a Dios, pidiéndole que salvara a nuestro hijo. Frecuentemente leíamos la palabra de Dios y la comunicábamos a nuestro hijo, y el Espíritu Santo nos iluminó y nos guió. Lentamente, nuestro hijo comenzó a entender la verdad. Entendimos el daño de los juegos en línea. Él quiso mejorar y cada día se hizo más fuerte. En realidad, se cansó de los juegos. Esos juegos le distraían y aburrían y no tenían ningún significado. Finalmente dejó de jugar y volvió a los estudios. Luego, varios compañeros intentaron que empezara de nuevo, pero él se negó. Todo esto es posible con verdadera fe en Dios. Sí. Entonces, quienes realmente creen en Dios pueden alcanzar la salvación de Dios y librarse de Satanás. Si su hijo mejoró creyendo en Dios, nuestro hijo puede mejorar también a través de la fe en Dios. ¡Claro que sí! Así que, ¿su hijo creyó en Dios porque ustedes querían? Los niños solo quieren divertirse. Sí, así es. Y no es tan fácil hacerles creer en Dios, ¿no le parece? Sí.
¿Qué le dijeron ustedes a su hijo para que creyera en Dios? Nuestro Xinguang está pegado a sus juegos. No nos escucha para nada. Cuando lo mencionamos, se enoja demasiado. Es muy difícil comunicarse con él. ¿Cómo le hacemos creer en Dios? Exacto. Dices algo muy importante. ¿Mm? Al principio, nuestro hijo era igual. Le rogábamos y le prohibíamos que jugara, pero no escuchaba. Cada vez que intentábamos hablar, nos ignoraba o nos evitaba. O también se enfurecía. Era imposible controlarlo. Sí. Nosotros tampoco podíamos hablar con nuestro hijo. Sí. Después, escuché las palabras especiales de Dios. ¿Las leemos? Bien. Bien. Yo las leo. Sí. Muchos bien podrían creer en Dios y parecer muy espirituales. Pero en lo que se refiere a los puntos de vista y actitudes de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no tienen idea de cómo poner este aspecto de la verdad en práctica, ni qué principios se deberían aplicar al tratar estos asuntos y lidiar con ellos. A los ojos de los padres, los hijos siempre son los hijos, y la relación entre padres e hijos es algo que se vuelve difícil de manejar. Mucho de esto es porque los padres no abandonan su estatus de padres. Siempre se ven como los padres y piensan, los hijos siempre deben escuchar a los padres, y este hecho nunca cambiará, lo cual lleva a que sus hijos se resistan a ellos. Tales puntos de vista dejan a ambas partes sintiéndose miserables. ¿No es una manifestación de que no se entiende la verdad? Cuando no se entiende, la controla el estatus. ¿Cómo podrían no sufrir como resultado de ello? En esos casos, ¿cómo debe practicarse la verdad? Es sencillo, debes ser una persona común no controlada por el estatus. Trata a tus hijos, trata a los de tu propia familia igual que tratarías a un hermano o hermana común y corriente. Tienes una responsabilidad y una relación de sangre. Aún así, la posición y la perspectiva que debes asumir es la misma que con amigos o hermanos y hermanas comunes y corrientes. Como padre no debes frenarlos, ni controlar lo que tiene que ver con ellos. Debes tratarlos como iguales, permitirles que cometan errores, que digan cosas equivocadas, que hagan cosas infantiles e inmaduras, que hagan cosas estúpidas sin importar lo que suceda. Charla tranquilamente con ellos y busca la verdad. De esta forma estarás hablando con ellos con la actitud correcta y el problema se resolverá. Amén. Gracias a Dios. Esas palabras son muy acertadas. Es realmente así. Después de leer la palabra de Dios Todopoderoso, conocimos la fuente de nuestro problema y fuimos iluminados con una salida. Nuestra falta de comunicación no fue culpa de nuestro hijo, también fue nuestra. Es cierto. Siempre exageramos nuestro rol de padres. Fuimos soberbios y le dijimos lo equivocado que estaba. Pero esto reveló el carácter de Satanás. ¿Cómo debía yo reaccionar? Luego, pusimos en práctica lo que Dios nos enseñó. Mejoramos nuestra actitud y dejamos la arrogancia. Le hablamos a nuestro hijo desde el corazón, conversamos y nos comunicamos. Nos disculpamos por nuestro lenguaje y comportamiento en el pasado. Vio cómo cambiamos gracias a la creencia en Dios y nuestro hijo se conmovió. Se llevó una buena impresión. Sí, así es. Poco a poco, nuestra relación comenzó a recuperarse Sí. y su actitud mejoró. Esto nos permite ver que las palabras de Dios mostraron un camino y resolvieron el problema real. Sí. Si queríamos que nuestro hijo creyera en Dios, como padres, debíamos creer sinceramente en Él, Cierto. para que nuestro hijo pudiera ver los beneficios de creer en Dios y viera que este camino es el correcto. Así que fue fácil impulsarlo a creer. Claro. Claro. Luego le hablamos de la fe en Dios y leímos las palabras de Dios. Vimos videos musicales, películas del Evangelio y otros videos. Al principio, nuestro hijo escuchaba la palabra de Dios solo para complacernos, pero después volvía a jugar. Sí. Con frecuencia orábamos a Dios sobre esto, implorándole que salvara a nuestro hijo. Cierto. Poco a poco, estuvo dispuesto a leer la palabra de Dios y a orar con nosotros. Sí. De ese modo, lo llevamos a creer en Dios y dejar los juegos en línea. Ujú. Esto me da esperanza.
Es lo que necesitamos. El problema es que no nos comunicamos con Él. Es difícil entender su ánimo y tendemos a consentirlo. Al verlo jugar en línea todo el tiempo, solo tratamos de regañarlo y castigarlo. Desde el principio no supimos interactuar con él o educarlo. Después de escucharlos, siento que hay una forma. Gracias a Dios. Creo que el único modo en que nuestro hijo crea en Dios es si nosotros creemos en Él. Si entendemos la verdad, entonces Él puede hacerlo. Y hacer que crea en Dios no será difícil. Esa es una buena idea. Sí. Las palabras de Dios Todopoderoso son muy prácticas. Esto es lo que nos faltaba. Entonces, yo debo dejar de ser el padre perfecto y hablar con nuestro hijo con toda franqueza. Y así, nuestra relación con él seguramente mejorará. Creer en Dios es maravilloso. Estos desafíos de la vida pueden resolverse y nos ahorramos muchos problemas. Así es. Exactamente. Las palabras de Dios resuelven problemas y salvan a la gente. Creer en Dios es el camino correcto y es bueno.